Hola, soy Daniel Rendón y esta es mi evidencia 2 de, la documentación de qué metodología usamos para modelar y controlar los motores de C de la situación problema. Y bueno, va. Bueno, un pequeño índice, brevemente la introducción de qué trata esto, este pequeño reporte, las pruebas, el escalón y el PBRS que se realizaron, algunas gráficas experimentales y cómo se modeló y calculó, la validación de los modelos, un pequeño análisis de lo que obtuvimos y conclusiones finales de este proyecto. Para introducir brevemente, en este reporte pues documentamos la experimentación y el análisis en el comportamiento de nuestro sistema, que en este caso fue el manejo de un motor DC al final, puesto que usar dos tuvimos ciertos problemas, pero bueno, con un controlador PID y cómo respondía este sistema ante el controlador y diversas interacciones más, como lo puede ser una prueba de PBRS o una respuesta del escalón. Bueno, y las etapas del proyecto que llevamos a cabo, pues la construcción del prototipo, en este caso, pues la implementación del sistema como tal consta de un motor DC con su tacómetro, que es un módulo como tal ya implementado, y esto ensamblado en una pequeña placa para poder portarlo a cualquier lado y presentarlo. La programación del motor lo realizamos mediante Arduino. Se pedía una interfaz gráfica, la cual tuvimos demasiados problemas a la hora de las pruebas en cuanto a gráficas, por lo cual usamos primero una aplicación en MATLAB y luego Visual Studio. Para ambas tuvimos complicaciones. Para Visual Studio se leían lecturas fantasma, no eran correctas con lo que se medía, y con MATLAB se tenían problemas. Se podía leer, pero había limitaciones en cuanto a las funciones para replicar el proceso en cuanto a lo que se le programaba al motor, y pues no se podía obtener como tal una gráfica muy precisa en cuanto a que no se podía dar las interrupciones que contaba nuestro tacómetro. Y las pruebas, pues ya las pruebas al escalón, las pruebas PDRS, algunas pruebas de fricción, como se plantea en la situación problema, que pues es algo que debería pasar en el terreno irregular de Marte, nuestro ROV, pues las gráficas y toda la cuestión experimental, la documentación de este experimento y como mencioné antes, el análisis y conclusiones de los resultados, perdón. Bueno, la primera gráfica que tenemos aquí es la respuesta de escalón en el motor. Vemos aquí que está ploteada en relación de los PWMs que le ingresamos al motor y el tiempo que transcurre. En este caso, el tiempo está en milisegundos, puesto que lo manejamos así por cuestión del microcontrolador. Y vemos que al ingresar un escalón en el motor, el lapso de tiempo en el que recurre al estado estacionario es más o menos aproximadamente un segundo y medio entre ese lapso, y vemos que el motor no tiene mucho problema para compensar llegar hasta el estado estable. Vemos que se mantiene ya después del segundo y medio en 65.000, que es el valor máximo de PWM que puede alcanzar, y vemos que a partir de 30.000 es donde notamos que se rompe la inercia, por lo cual empieza a moverse el motor. Por eso empieza desde ahí y termina en 65.000. Como menciono, no tiene muchas irregularidades, por lo cual es bastante continuo, y así es. Aquí tenemos la gráfica del voltaje en respuesta al escalón. Vemos que sube un pico bastante alto. El motor que manejamos maneja entre 3 y 5 volts. Vemos que llega al inicio, como es un impulso instantáneo, llega a aproximadamente 2.3 volts inducidos al motor. Esto pues tiene sentido, puesto se le está aplicando un cambio muy brusco, por lo cual tiene que compensarlo con más voltaje. Vemos que aproximadamente antes de incluso llegar al estado estacionario, el motor ya empieza a compensar y reducir el voltaje que necesita. Vemos que es un poco irregular, pero se mantiene estable en un rango de menos 1.3, de 1.3 a 1.5, lo cual si bien no es lo más perfecto, es bastante estable y nos permite ver que sí, al principio compensa y luego ya se mantiene estable. Aquí vemos
la graficación de los valores reales de RPMs en el motor en respuesta al escalón. Y bueno, aquí podemos explicar más o menos que el límite de las RPMs al que se llega es aproximadamente entre 10.000. ¿Y por qué se ve así la gráfica? Bueno, lo que estamos midiendo realmente es en lapsos de un segundo, que es el tiempo que tarda en muestrar las interrupciones el motor con el tacómetro. En este caso, vemos que cada interrupción determina una cantidad de RPMs por un pequeño lapso de tiempo. Esto es por lo que menciono. Por lo cual, si vemos las líneas verticales, simplemente son como el pequeño cambio que da entre cada intervalo de tiempo que pasa, en el que va aumentando la cantidad de RPMs. Vemos que de cierta forma se tiende a comportar lineal, digamos, y es un poco como la gráfica de los PWMs. Llega bastante, llamémosle fluido, y se llega a estabilizar en un tiempo, vaya, no muy largo, lo cual, vaya, pues hasta cierto punto es bueno. Y es todo por esta gráfica. Bueno, y el modelo de primer orden con retardo para este sistema se traduce en, vaya, la función de transferencia que viene siendo tau en tiempo s más 1 por la ganancia que multiplica el error menos el retardo de este sistema en función de el ds, perdón. Las definiciones de estas variables que cumplen en este modelo pues vaya, serían la entrada, que vendría siendo el voltaje que se le aplica al motor, y pues vaya, la salida vendría siendo la velocidad angular que recibimos al motor. En este caso, pues vaya, podemos traducirlo como la velocidad que se nos aplica, RPM, digamos. Y vaya, la relación entre la salida, pues como ya sabemos, pues para una función de transferencia, pues la salida vendría siendo la función por la entrada, ¿no? Y bueno, ¿cómo se lee aquí este sistema? Bueno, la ganancia, que viene siendo K, representa el cambio de velocidad angular en el motor y el cambio de voltaje que se le aplica al motor. Esto se ve afectado por las características de motor específico. En este caso, pues vaya, tomamos en cuenta las de nuestro motor. La constante de tiempo tau indica qué tan rápido responde ese sistema a los cambios que se le aplican en la entrada. Es una constante de tiempo pequeña, que implica una respuesta muy rápida, y es una constante de tiempo grande. Una constante de tiempo grande, viceversa, implicaría una respuesta más lenta. Disculpe la confusión. Y bueno, el retardo, que sería la variable L, representa el tiempo que tarda el sistema en empezar a responder después de que se aplique la entrada. Y pues vaya, puede deberse a la inercia del sistema. Como ya mencionamos anteriormente, el límite mínimo para que se rompa la inercia en nuestro motor, que vendría siendo el retardo, serían las 3000 revoluciones. Por lo cual, pues vaya, viene siendo, 3000 de valor de PWM. Y bueno, aquí un pequeño gráfico de cómo se observa esto ya ingresado en el IDE de Arduino, que es donde controlamos el motor. Y vaya, vemos que tenemos nuestro error, que viene siendo nuestro set point menos la velocidad que gira el motor en este momento, la integral de nuestro error, y bueno, ya cómo se calcula la derivada, la salida en este caso, y vaya, ¿cómo se diría? Sí, vaya, cómo se representaría para nosotros cómo tenemos los datos. Esto en base al PID que se aplica, perdón. Y bueno, ¿todo esto para qué? Pues para conocer la relación entre la entrada y la salida de nuestro sistema. En este caso vendría siendo el valor de PWM sobre las RPMs, ¿no? En este caso, pues podemos ver en este gráfico la línea de tendencia, pues vaya, efectivamente tiende a subir. Mientras más valor de PWM, más revoluciones por minuto. Vemos que, bueno, llega a un punto en el que deja de ser incremental y se estabiliza más o menos en un rango de las 7500 a las 10.000 revoluciones por minuto. Vemos, igual como se comentó anteriormente, es un lapso de tiempo en el que el motor puede muestrear las interrupciones, por lo cual se ven estas barras constantes en las que se grafica, vaya, las revoluciones por minuto que se tienen, ¿no? Tenemos aquí también un gráfico descriptivo de la estadística que se obtuvo, el cual nos indica que, vaya, la calidad del ajuste realizado estadísticamente en un software de Minitab es del 84.35%. ¿Esto qué quiere decir? Vaya, pues al final que el modelo es bastante acertado en lo que ingresamos y lo que recibimos, ¿no? Un 84.35% de hecho. Y bueno, aquí estadísticas, las variables, los mínimos y los máximos de cada variable. En este caso, pues vaya, los mínimos de
las RPM son 0 y el máximo de 1023, 10.230, perdón. Y para PWM, pues vaya, 30.000 que es donde se rompe la inercia y 65.000 aproximadamente donde ya llega al máximo. Bueno, analizando esto que se llevó a cabo, pues vaya, puntos claves en la interpretación de la experimentación. La respuesta al escalón en este sistema, pudimos ver en las tres fases, PWM, RPMs y voltaje, que vaya, todas son coherentes y al fin y al cabo cumplen con lo que debería cumplir, que es al fin y al cabo estabilizar el sistema, no en un lapso muy largo de tiempo. Bueno, vemos que en las RPMs es hasta cierto punto fluido y progresivo, y las gráficas de salida de estado estacionario, por ejemplo para PWM no hay overshoot, o sea, no tenemos un sobretiro, se va estabilizando poco a poco y no requiere de mucho, y como vimos el voltaje no se sobrecarga en demasía. Al principio claramente tiene un exceso, pero porque es la respuesta que tiene el escalón, ¿no? Y se estabiliza al poco tiempo y no tiene nada de oscilaciones casi este sistema en cuanto a lo que se podía llamar extraordinario. Siempre se mantiene un rango de más menos 1000 o más menos 2000, ya sea revoluciones o PWM, casi no tiene fluctuaciones. Bueno, la validez del modelo, analizando, como ya mencionamos, estadísticamente la calidad del ajuste, que viene siendo pues nuestra R cuadrada, pues bueno, no es una relación perfecta, pero hay una clara correlación entre la señal que se recibe de entrada, en este caso el voltaje, y la de salida, que viene siendo las RPMs. Por lo cual, si bien, como menciono, no es perfecto, podemos tener una gran calidad a la hora de predecir lo que va a pasar con el sistema al ingresarle un valor, digamos. Sabemos lo que puede pasar en base a lo que ya analizamos. Y como punto clave final, las limitaciones. Este sistema se maneja a base de interrupciones, por lo cual la frecuencia de las interrupciones, que se puede leer con el sensor de tacómetro, pues vaya a representar al fin y al cabo un obstáculo al momento de obtener las lecturas de manera más continua y lo más precisas posibles, puesto que aún así cuenta con un rango de lecturas máximas posibles y no cuenta, bueno, en este caso no tuvimos la capacidad de tener una respuesta más seguida, como ya mencionamos, fue de un segundo, para que fuera lo más fiel a lo que pasaba físicamente posible. Como pequeñas conclusiones, pues bueno, en cuanto a la calidad de los componentes, no era mala, por llamarlo así, pero creemos que se puede mejorar. Un sistema claramente de calidad como lo sería de la NASA, un ROV, requiere sensores que tengan la capacidad de lecturas mucho más amplias que las de nosotros, que requieran y tengan una fuente de voltaje estable. Y bueno, en este caso nuestro motor, tuvimos una limitación que fue, teníamos dos motores de misma, vaya, iguales, con las mismas propelas, y aún así uno se descompensaba más que el otro, por lo cual uno requería un poco más de voltaje para compensarse. Y vaya, esto es una cuestión que hay que tomar en cuenta. La técnica alternativa para el control de la velocidad, pues vaya, en esta cuestión usamos un PID, un controlador PID. Podríamos intentar sintonizarlo y tunearlo un poquito mejor para tener una mejor aproximación a los resultados que desearíamos, o incluso usar otras técnicas para el control de velocidad. Y pues vaya, implementar algún filtro, ya sea tanto físico o digital, para intentar eliminar, como mencionamos anteriormente, cualquier ruido de lecturas que no sean lo que se está leyendo, un ruido, una lectura fantasma o simplemente ruido, para evitar cualquier confusión. Y bueno, ya como conclusión del análisis estadístico realizado, pues vemos que en efecto hay una clara relación entre lo que se le ingresa y lo que recibimos, por lo cual menciono una vez más, aunque parezca repetitivo, tomándolo en cuenta con la situación problema que viene siendo un robot en Marte, es muy importante tener la certeza de que tu sistema va a responder a lo que tú le estás ingresando, porque supongamos que se encuentra en un terreno ya muy complicado, muy inestable, en lo cual de plano, si el sistema detecta que tiene que aumentar la potencia, tenga que hacerlo. No puedes jugártela a que, vaya, simplemente no lo haga, ¿sabes? Es algo que hay que tener claro que lo va a hacer. En este caso podemos, no al 100%, pero confirmar que sí tenemos la capacidad de que el motor lo haga y responda a los cambios bruscos, como es el escalón. Y pues vaya,
siga adelante con su trabajo. Tenemos muestreos no muy largos y no muy frecuentes, por lo cual es algo que se podría mejorar. Y pues vaya, las pruebas realizadas cumplen a cierto punto con las expectativas que yo creo se esperaría de este proyecto, que es un motor funcional con un PID bien sintonizado. Se puede sintonizar yo creo mejor, pero vaya, yo creo que está bien. Y pues vaya, hasta cierto punto demostramos que el sistema es estable, responde bien ante el, el escalón y ciertas pruebas de fricción que aplicamos también. Esto sería todo, estas son nuestras referencias y pues muchas gracias por ver esta evidencia.